tardes, un saludo a todos ustedes que nos acompañan en el auditorio de la Universidad de Ana, a todas las personas también que se conectan en este momento vía streaming y por supuesto a estos panelistas de lujo que tenemos el día de hoy para hablar de un tema muy relevante que es la cultura, los negocios y la sostenibilidad. Yo quiero, digamos que iniciar esta conversación con algo que estábamos hablando ahorita detrás de bambalinas y precisamente era la reflexión de cómo habitamos el mundo que sentimos que en este momento está en crisis, ¿no? Que tenemos esa sensación que hay crisis por todos lados, sea social, sea económica, política. Y teníamos un diálogo alrededor de eso y encontramos que tal vez es el arte, la cultura, es una manera en la que podemos conectar y tal vez empezar a encontrar respuestas por ahí. Entonces, yo quiero hacer la primera pregunta a Camilo. Camilo Bonilla es de Páramo Presenta. Tú que trabajas, digamos que en esta intersección precisamente entre música, cultura, sostenibilidad y emprendimiento, ¿cómo crees que la cultura y la música pueden ser canales efectivos para promover prácticas sostenibles, para acercar la sostenibilidad a la gente y tal vez generar esa conciencia por medio de canales que normalmente la gente como que no entiende, no le interesa? Entonces, ¿cómo crees que tú, desde lo que hacen, pueden cerrar esa brecha y lograr conectar? Bien, voy a intentar ser breve y es, ahorita hablabas también de An Inspira, ¿no? Estábamos allá atrás, nos estabas contando de esto que está haciendo la universidad. La sostenibilidad es un tema que a veces también se vuelve muy académico. El concepto está muy en la academia, en las personas expertas, de pronto científicos y demás. Necesitamos que la sostenibilidad, más allá de un concepto, se convierta en una práctica. Y la práctica se da en el día a día. Porque, claro, incluso hablando de los festivales, de pronto yo en el festival, ya por todo lo que se está haciendo, voy a los centros ambientales, escucho a los ecoguardianes y sé que el orgánico entonces va en la verde, lo aprovechable en la blanca, pero más allá de eso lo que yo necesito es también aplicar exactamente ese mismo ejercicio en mi casa, en los restaurantes a los que voy, y diciendo esto, todo lo que creo que puede llegar a forjar la cultura ahí es abordar la sostenibilidad desde un lugar mucho más inspirador, acá para redondear la respuesta. Porque claro, muchos hemos visto el tema de la crisis social, ambiental, política, ¿no? Todo lo que está pasando. Y hay muchos datos de por medio y ya nos han dicho muchas veces el punto de no retorno socialmente. Entonces tantos niños se siguen muriendo de hambre en el país y en el mundo. Y eso lo tenemos claro, ya hemos visto también seguramente muchas imágenes de la misma tortuga con los pitillos en la nariz, que obviamente es doloroso, pero digo, además de todo eso, que son como de terapia de choque, necesitamos también que la cultura, los artistas, la música, toda esta escena que nos hace vibrar y que muchas veces hace que la vida también cobre sentido en un momento determinado, nos acerque a esas prácticas de cuidado con el medio ambiente y de la creación de un mundo más justo. Y yo creo que estos referentes nos podrían llegar a abordar todo esto desde un lugar distinto, más inspirador. Gracias, Camilo. Espectacular. Vivir la sostenibilidad desde la inspiración. Me quedo con esa frase. María Emilia, ya vimos el video de Alpina, que son referentes en términos de sostenibilidad con iniciativas como la neutralidad en carbono y manejo responsable de los recursos. ¿Qué lecciones puedes compartir sobre cómo puedes integrar estas estrategias sostenibles en el ADN de una empresa tan grande como lo es Alpina y referente a nivel nacional, sin perder esos objetivos económicos y también en términos de competitividad, pero tampoco como haciendo ahí el balance entre no caer en el greenwashing, por ejemplo? Total. Bueno, no, pues gracias Gaby, a la Ana, a Copu por recibirnos, también a Cami y a Andrés por estar acá. Antes de entrar a la pregunta, como rápido contexto sobre Alpina, yo sé que todos hemos tenido un vínculo probablemente con la compañía, pero solo para aterrizar un poquito. Alpina es una empresa que llega al 97% del territorio nacional, llegamos a más de 1000 municipios, somos una empresa que produce más o menos 20.000 toneladas mes de diferentes productos, lácteos y no lácteos. Tenemos 5 plantas de producción en el país, 3 en Cundinamarca, una en Antioquia, en Nariño,
y pues una en el Cauca. Tenemos más de 30 familias de marcas, entonces a mí este contexto me parece importante porque ilustra la primera conversación dentro de un tema de sostenibilidad y es la cadena de valor de una empresa, ¿no? Y en Alpina tenemos más o menos 5.000 proveedores, trabajamos con 3.000 ganaderos, tenemos 3.000 empleados, llegamos a 200.000 tiendas, o sea, la cadena es muy, muy grande. Y cuando uno entra a tratar de entender esa cadena, se da cuenta que las relaciones que habilitan el negocio están atravesadas por conversaciones que van mucho más allá de si el costo del plástico es tal, de si el gramo me bajó a no sé qué, que si la proteína y demás. Entonces, esa conversación de grupos de interés en la cadena de valor se vuelve súper relevante y empiezas a darte cuenta que los factores económicos y de competitividad siempre han estado atravesados por los problemas sociales y ambientales que vivimos en los territorios en los que operamos. Alpina es una empresa que nació hace 80 años en Sopó. Sopó es un municipio que está a 40 minutos de Bogotá, aunque si hay trancón, son 3 horas, pero no importa. Pero Alpina siempre ha sido la identidad de su territorio. Entonces, una de las primeras lecciones tiene que ver con eso y es entender que el negocio está habilitado en relaciones y que esas relaciones tienen dimensiones que van más allá del negocio y que son, pues, naturalmente ambientales y sociales. Y ya después de eso, como decía Cami, tal vez, la sostenibilidad es una conversación muy académica, pero también se vuelve difícil de tangibilizar. Entonces, en este ejercicio de traer la sostenibilidad a un plano mucho más frontal, digamos, no dejarlo en las partes de atrás del negocio y ponerlo como una prioridad dentro de las conversaciones del día a día del negocio, está trabajar mucho con datos y trabajar pilotos, trabajar de manera local. Y entonces, en la medida en que uno logra impactos, así sean pequeños, pero uno los tiene bien cuantificados y logra atrapar esas dimensiones de la sostenibilidad, se vuelve mucho más fácil habilitar los negocios. ¿Qué nos ha pasado en Alpina? Trabajamos mucho con ganaderos. La ganadería pues tiene una historia de impacto climático dura, pero lo que hemos visto es que con soluciones pequeñas, por ejemplo, sembrar un árbol distinto al saúco en la finca, aumenta la calidad de la leche. Pero si el ganadero no logra cuantificar esa variación, casi que yo me quedo siempre hablándole en una promesa vacía. Entonces yo simplemente decirle, vea, su vaca ya no solo come saúco, sino que come mano de oso, que es otro tipo de árbol. La productividad de la leche, la productividad de la vaca aumentó un X porcentaje. Cuando uno logra llevar la sostenibilidad a los términos del negocio, se va volviendo mucho más fácil trabajar, así sea desde lo local y en chiquito. Entonces, eso sería. Gracias, Maray. Yo creo que también para rescatar de tu intervención la relación que existe entre los datos y la sostenibilidad, para nosotros que trabajamos en ese tema, a veces es bien difícil tangibilizar todas las acciones que estamos llevando a cabo respecto a eso. Para Andrés, desde Team Foods, lideras un sector clave en la cadena alimentaria. ¿Cuáles son esos desafíos que enfrentan en la adopción de prácticas sostenibles y cómo logran balancear la sostenibilidad con la eficiencia operativa en una industria que es tan demandante? Bueno, gracias, Gabriela, y buenas tardes a todos. Lo primero es, voy a arrancar con María Emilia, que yo creo que es importante. Team Foods, para que pongan, yo creo que todos se pongan como en contexto de qué hacemos en Team Foods. Team Foods es una empresa muy grande, pero nosotros tanto somos proveedores de muchas de las industrias del país, pero también hacemos productos terminados. Yo particularmente lidero la unidad de negocio del consumo en el hogar, que le llamamos nosotros internamente, que seguramente es muchos de los productos que están en las casas de ustedes, y ahí tenemos aceite gourmet, tenemos la margarina Campi, tenemos bebidas vegetales Happy, y eso hace parte, digamos, de casi que es como el final de la cadena de nosotros del producto terminado, pero pues tenemos una cadena completamente alta en demanda y en fabricación como tal. Y con lo que me preguntas tú de esos desafíos, han sido desafíos, diría yo, complejos, demandantes, pero yo creo que lo más importante, fundamentales para el avance de nuestra organización. Y cuando digo yo fundamentales es porque nosotros no vemos la sostenibilidad como un valor agregado nada más, sino que es una convicción, y es una convicción de la organización. Y voy a remitir lo que decía Camilo,
hay que vivir eso en el día a día, no solamente como organización, sino como nosotros como usuarios y consumidores finales también que lo somos. Y eso nos ha hecho a nosotros ponernos unas metas y unas autorregulaciones incluso desde mucho antes, y hemos tenido desafíos muy altos. Hoy por hoy nuestra botella de aceite gourmet, que es la única en Colombia, es de plástico 100% reciclado. Ustedes dirán eso, pues eso pues pareciera fácil, eso no es tan fácil hacerlo en un aceite, eso no es tan sostenible financieramente hacer un aceite, y encontramos la forma de poderlo hacer. Y desde el 2020 tenemos esto, y eso ha evitado que salgan 26 millones de botellas de plástico virgen al mercado. Y cuando uno convierte eso en emisiones y en uso de carbono y en la huella de carbono, eso es un montón. Este año en la Alianza Team logramos un hito bastante importante, que es que nuestra planta es 100% de energías renovables eléctricas, y eso es bastante chévere porque de alguna manera estamos nosotros también cerrando ese círculo. Hoy nosotros aprovechamos el 97% de nuestros residuos que generamos en la operación, y decimos 97% y suena una cifra muy alta, pero todavía nos falta el 3%, y así lo pensamos nosotros. O sea, y ahí es donde yo digo, es una industria que finalmente se genera, se recrea todos los días y se reinventa todos los días hasta llegar a generar valor dentro de los productos. Hoy, que pareciera que no tiene nada que ver, pero nosotros hoy dentro de nuestro aceite gourmet también no utilizamos, todos los aceites tienen antioxidantes, y entre esos antioxidantes nosotros evitamos y eliminamos de nuestra tabla de ingredientes un antioxidante que se llama THQ, que seguramente acá nadie sabe qué es eso. Es un derivado del petróleo, que lo tienen muchos de los aceites, y nosotros lo eliminamos. Y usted dice, ¿qué eso qué tiene que ver con la sostenibilidad? Claro, es un derivado del petróleo que es químico. Eso elimina el impacto químico no solamente para la salud de los consumidores y para el impacto en la salud, sino en el impacto ambiental también. Eso tiene que ver mucho. Entonces, a lo largo de la cadena, como tú preguntabas, desafíos hay y muchos, pero lo hemos logrado llevar hasta el punto que hoy nuestras plantas, en el tema de las aguas residuales, hay peces, después de que nosotros tratamos las aguas residuales. Y usted me dice, ¿para qué ponen peces? Para demostrar que en el momento en que el agua se devuelve al entorno, es un agua que está totalmente purificada, y que de alguna manera es la forma en que nosotros contribuimos. Eso es lo que estamos haciendo hoy, pero metas y objetivos es lo que tenemos hacia adelante, y retos vendrán, y yo creo que hace parte de todos nosotros como organización, y de todos nosotros también como consumidores, ver ese valor agregado y tener esas convicciones, y exigir también que las empresas lo hagan, porque es parte de lo que nosotros también queremos, y es no hacerlo solamente de Alianza Team, sino que ojalá las demás empresas se sumen. Y pues no es que solamente lo hagan en Alianza Team, acá tenemos un montón de ejemplos, y a lo largo de los días lo estamos viendo, pero sí es que las demás empresas se sumen, porque ahí es donde contribuimos nosotros a entregar un mejor futuro, ciertamente. Totalmente de acuerdo, Andrés. Ahí es cuando uno empieza a hablar que es necesario empezar a fortalecer esas alianzas interinstitucionales, y que el apoyo intersectorial, si es necesario, funciona, y que básicamente todos queremos llegar al mismo lado, ¿no? Yo quiero retomar un poco tu primera intervención, María E., y tú estabas hablando sobre pues, que digamos que Alpina inicia en Sopó, ustedes tienen un montón de trabajo en territorio, y precisamente cuando hablamos de sostenibilidad a veces nos quedamos en el enfoque ambiental, en la parte económica, pero el social es esa transversal necesaria que últimamente le hemos dado más voz. Y precisamente quiero hacerte esa pregunta: ¿cómo es trabajar en territorio y cómo viven desde Alpina esa sostenibilidad territorial? Porque no es lo mismo que nosotros nos sentemos aquí a hablar con todas las comodidades, con una gran audiencia de sostenibilidad, a lo que se vive allá. Me encanta la pregunta, me parece retadora. Yo a manera anecdótica les cuento que yo soy psicóloga, y a mí mucha gente me pregunta qué hace una psicóloga trabajando en sostenibilidad, y lo hablamos ahorita acá todos. Yo siempre tuve como un gusto por la sostenibilidad, pero yo no sabía por qué, y cuando llegué a Alpina, a mí Alpina me da el chance de trabajar, de moverme de área, de pasarme de talento a sostenibilidad. Y yo cada vez que, mientras me fui metiendo al cuento y fui aprendiendo cada vez más, yo decía, todos los cambios
que tenemos que generar acá están atravesados por personas. O sea, los que hacemos que las cosas pasen somos nosotros. El árbol no sobrevive solo, el agua no se limpia sola, no, son gente. Entonces, yo como que me he vuelto intensa en esto, en las conversaciones en Alpina, y yo les digo a todos, la sostenibilidad es primordialmente social. Si nosotros no logramos movilizar el elemento social dentro del contexto, el ambiental no va a dispararse. Eso como una introducción. Ya para hablar desde territorio y volviendo entonces a nuestra conversación de grupos de interés, yo creo que la territorialidad tiene como dos dimensiones, lo que es el espacio compartido y lo que es la gente. Entonces hay un territorio también en función de las comunidades y de los grupos humanos que nos encontramos. Y lo que nos ha pasado en Alpina realmente es que los territorios en los que estamos nos damos cuenta que somos un actor que tiene mucho peso. En el Sopó, el 90% en esta planta son soposeños. Entre Ríos tenemos una planta divina, el griego de Alpina se hace solo con leche antioqueña porque es de muy buena calidad, de hecho, y en Entre Ríos empleamos al 98% de la gente de Entre Ríos. Nos pasa lo mismo en Chinchiná como al 70%, y en Huachucal, que es en Nariño, también el 70 o el 75% de la gente del territorio, de la operación, está en territorio. Entonces, es casi como si yo soy un híbrido con el pueblo, con lo que está pasando en esos lugares. Y realmente, ¿qué es lo que nos hemos enfocado en hacer? Y es, venga, y abrimos los canales de comunicación y realmente pues adquirimos un compromiso de ser actores activos, que suena redundante, dentro de la territorialidad. Entonces, conéctese y hable desde un lugar de territorio. El año pasado terminamos un proceso de diálogos prospectivos en Sopó. Sopó venía atravesando como un tema sociopolítico complicado, había mucha polarización. Sí, estaban dándose unos temas de pandillas, de inseguridad, deserción académica, y dijimos, venga, creemos que hay que hablar y hay que sentar a diferentes personas en la mesa. Y este fue un ejercicio muy lindo de 2 años y resultó en una visión prospectiva, en una visión de futuro del territorio al 2035. Y lo más interesante de eso fue que nos sentamos 11 grupos de interés distintos, empresas, colegios, sector público, sociedad civil, a hablar de Sopó y lo que la gente se soñaba de Sopó, y salieron 3 rutas de trabajo muy claras: gobernanza de lo público, educación y desarrollo sostenible. Y eso resultó siendo un insumo para la formulación del plan de desarrollo de Sopó, y hoy es la hoja de ruta de trabajo en la que nosotros estamos montados. Y ahorita, ¿eso en qué se está traduciendo? En que en Alpina tenemos una plataforma de formación, precisamente, de jóvenes en Sopó, para que entiendan un poquito mejor dónde están las oportunidades de empleo en el territorio y que se fortalezca ese elemento. Y entonces, cuando uno empieza a entender eso, yo estoy trabajando para que los que hoy están en 11 salgan de la universidad o cualquier ruta de formación que escojan y vuelvan y se empleen en Alpina y se empleen en el Sopó y se siga desarrollando el territorio. Entonces, es solo un ejemplo. Nos pasa lo mismo con ganaderos, con recicladores, con el consumidor incluso. Eso es algo muy interesante. Entonces, como para resumir, es el ejercicio de sostenibilidad en una empresa como la nuestra está en el territorio. Casi que es difícil sacarlo de ahí, diría yo. Gracias, María. Camilo, digamos, conocemos que Páramo Presenta tiene un impacto y un trabajo bien interesante con comunidades desde una perspectiva social. Entonces, ¿nos podrías compartir, por favor, un ejemplo de estos proyectos que han generado un cambio en términos de sostenibilidad social, y también cuál es ese mensaje que te ha dejado a ti personalmente? Difícil responderla en solo una. Creo que me voy a ir a los eventos, que es lo que más conocemos. Ha habido varios impactos cuando hablamos de sostenibilidad social, un poco atado a lo que dice María. Todo lo que proponemos no puede funcionar si toda la gente que va también a nuestros festivales no nos ayuda a que eso suceda. Entonces, también que esto sirva como una invitación a que se sumen también a todos estos movimientos, acciones y demás que desarrollamos. Y obviamente no solamente es el público, sino los proveedores, los artistas, por supuesto toda la producción que está detrás.
Hay dos apuestas en particular de inclusión social muy importantes en los festivales. Una, clarísima, los recicladores, estas personas que están en el detrás de cámaras, logrando que los festivales así como el Cordillera, el Baum Festival, el Stereo Picnic hayan sido residuo cero. Sin ellos esto no sería posible. Entonces nos encargamos no solamente de que ellos tengan las mejores condiciones para que desarrollen sus labores, sino también desarrollamos algunas acciones para reconocerles de frente lo importante y lo vitales que son para toda esta labor, y que ellos aparte también se adhieran como a un sentido macro o más trascendental de su labor. Porque también lo que hemos visto es que muchas veces, claro, ellos están reciclando y separando y nos ayudan en los centros de acopio y demás, pero cuando entienden el porqué de todo esto y qué es la sostenibilidad y cómo estamos cuidando al planeta y cómo es el Festival Residuo Cero a través de esto, pues es muy importante. Una segunda, voy a hacer una trampita, y es, hemos vinculado a los que han ido a nuestros festivales, tenemos ecoguardianes, que ya los mencioné, son estas personas que le enseñan a las personas a decir esto en bolsa verde, esto en blanca, esto en negra, que a pesar de que uno quiera cuidar el planeta, seguro todos nos ha pasado que llegamos a las canecas y nos quedamos 3 segundos pensando, no sé en cuál va. Para eso están los ecoguardianes, y hay una alianza muy, muy potente, muy bonita con la Fundación Pazósfera, que trabaja en la cárcel El Buen Pastor, y lo que estamos impulsando son procesos de resocialización para que las mujeres que ya han cumplido estos años allá en la cárcel y están en un proceso de resocialización en la sociedad, valga la redundancia de pronto, pues tengan este rol también ahí, ayudándoles a las otras personas a entender cómo cuidar el planeta de la mano de estos eventos y pues de la mano, digamos, de todo este circuito de actores. Gracias, Camilo. Andrés, y retomando lo que estábamos hablando ahorita, tras bambalinas, mencionábamos que la crisis era necesaria porque eso nos llevaba a repensar escenarios, a movernos, tú lo dijiste y en tus palabras, pues para eso estamos, para resolver esos problemas. Desde tu perspectiva y desde Team Foods, ¿cómo crees que la innovación es necesaria para poder seguir asegurando el camino hacia la sostenibilidad? Yo creo que es fundamental y como decía yo ahorita, el tema de la convicción es, o nosotros tenemos una regla, y es que todos los productos nuevos o innovaciones que salgan desde Team tienen que tener un propósito de sostenibilidad. O sea, deben cumplir con parámetros y estándares de sostenibilidad. Y eso no solamente es desde nosotros, sino que yo creo que lo bonito de esto es, nosotros en Alianza Team, pues este año estamos cumpliendo 25 años, y la esencia de Alianza Team ha sido, se unieron 3 empresas hace 25 años y hemos venido nosotros a través del desarrollo en cooperación con las otras empresas trabajando en esos temas, y la innovación ha sido fundamental. ¿Y por qué ha sido fundamental? Por lo que les decía ahorita, hoy muchas de las cosas que les conté en la primera pregunta de los retos y desafíos no han salido solamente de nosotros, han salido de las otras empresas de las cuales nosotros somos proveedores, que exigen unos parámetros, que exigen unos estándares y que se vuelven capacidad para la organización, y que termina siendo la forma en que nosotros no solamente estamos innovando en sacar productos buenos, saludables y ricos, sino que es la forma en que nosotros estamos cooperando con un granito de arena en muchas de las otras industrias, pero haciéndolo de una forma sostenible, y no solamente sostenible, sino que también de la sostenibilidad financiera, y que sean productos que de alguna manera pues tengan un retorno, porque pues de alguna manera hay que generar valor a la organización también. Y yo creo que eso es parte de lo bueno de la innovación y de la forma en que nosotros lo vemos. Muchísimas gracias, Andrés. Y ya para finalizar, nos quedan casi que 5 minutos. Rápidamente, la última pregunta para los tres. ¿De qué manera creen que podrían unir esfuerzos para generar un mayor impacto en temas de sostenibilidad, tanto a nivel local como nacional? Súper rápido, y empezamos contigo, María. Yo creo que hay un reto muy grande y es la comunicación alrededor de la sostenibilidad. Y yo pensaba como, venga, tenemos una gente como Páramo y 2 empresas del sector alimentos que tenemos retos similares. ¿Qué nota sería que nos juntáramos esos 2 focos a tratar de llevar el mensaje de todos tenemos algo que hacer y aportar dentro de la sostenibilidad, con el expertise comunicativo de Páramo y desde una industria como es la industria de alimentos en comunicación?
Gracias. Andrés. Sí, yo creo que eso es clave y les decía ahorita, pues, de alguna manera la esencia de Team es trabajar en cooperación con las otras empresas, pero les decía ya ahorita un dato, tenemos el 97% de aprovechamiento de los residuos, nos falta el 3%. Ese 3% ¿dónde se genera? Seguramente, pues voy a poner acá el ejemplo, no necesariamente es que es así, seguramente a esos residuos les sirven como materia prima a Alpina o a otras empresas, y esa es la forma en que nosotros llegamos a una cooperación para cerrar el círculo. Yo creo que para eso también es importante, hay que tener claro tantas las cosas buenas que se hacen, pero también los retos que ya sabemos y tenemos identificados hacia adelante, y hay que cerrar los círculos de todo, y no necesariamente los círculos se cierran desde la organización sola, eso se cierra es con cooperación, incluso municipales o políticas o cerrando los círculos completos, sobre todo en materia reciclable, en materia de reciclabilidad, perdón. Y eso es parte fundamental de lo que nosotros tenemos que hacer hoy, o sea, y crear mucha conciencia, como organizaciones, como consumidores, en comunicación y en todo, crear mucha conciencia de reciclaje sobre todo, porque hoy nosotros, lamentablemente, pues somos un país que no recicla mucho, que no tenemos mucha conciencia de eso y todavía no nos duele, y ojalá creemos esa conciencia sumándonos todos por ahí. Muchísimas gracias. Camilo. Listo. Pues varias cosas, ya de hecho lo estamos haciendo, hemos hecho también cosas con Alpina, con diferentes organizaciones, y que es muy importante, y aquí aprovecho en un cambio de paradigma también respecto a lo que es sostenibilidad social y ambiental, y aquí se ha hablado, y es muchas veces todo lo que tiene que ver con lo social y ambiental se piensa desde dar valor o entregar valor. Si yo soy el beneficiado, entonces me estás dando valor. Y si queremos construir proyectos sociales y ambientales potentes, duraderos, con un impacto ojalá exponencial, tenemos que pensar en plata. Tenemos que pensar, y de pronto no solo en plata, sino en entregar valor, en que haya una reciprocidad para que justamente este tema se convierta en un esquema de valor compartido. Muchas organizaciones sociales y ambientales tienen un techo muy bajo, porque a pesar de estar llenas de buenos propósitos, idealismos y demás, no piensan suficientemente en cómo lograr estos circuitos de valor compartido y se quedan estancados. Y ahí es donde yo creo que tenemos como un match bien interesante entre la industria cultural, las empresas privadas, la academia, para lograr unificar primero un propósito, porque esa es la primera discusión, hacia dónde queremos dirigir nuestros esfuerzos y estas voluntades. En segundo lugar, cómo nos alineamos de pronto con unos mensajes comunes. En tercer lugar, hacerlo con tiempo, porque planear con tiempo logra mayores impactos, y la apuesta de sostenibilidad no es algo que vayamos a resolver ni mañana, ni en un mes, ni en un año. Toca pensarla a mediano y largo plazo. Y valga pues la pena decirlo, no solamente acá está el circuito, sino también estamos en una universidad y necesitamos también el potencial increíble de la creatividad y la innovación que tienen todos los estudiantes y que brota en una universidad como estas, para que nos ayuden también en encadenando todos estos recursos y logrando también ayudarnos a resolver de pronto cosas que no tenemos ya resueltas. Gracias, Camilo. Pura gobernanza de la sostenibilidad, lo que mencionabas ahí, pero pues ya se nos acabó el tiempo. Un panel espectacular. María, Andrés, Camilo, muchísimas gracias por acompañarnos, también a todos ustedes. Y yo simplemente quiero cerrar este panel con la frase que mencionó Camilo, que me tocó muchísimo y que se las quiero dejar, y es: vivir la sostenibilidad desde un lugar que nos inspire. Muchísimas gracias.